el análisis de una jornada que de nuevo vuelve a ser un poco de calma tensa. Rafael Ojeda, analista macro global de Fortress Fancy Caf. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Rafa, ¿cómo ves el mercado hoy? Esta semana, en definitiva, parece que es un poco más de lo mismo y a diferencia de la semana pasada no tenemos tampoco grandes noticias sobre bancos que estén en la cuerda floja. Sabemos que hay algunos que están un poco ahí, pero bueno, no tenemos noticias de que haya caído otro banco o de que esté próximo a caer. Entonces parece que hay un poco calma tensa, ¿no? ¿Cómo estás viendo en general cómo se está comportando el mercado esta semana? Bueno, la verdad es que tú muy bien lo has dicho. Estamos en una calma tensa porque parece que las autoridades han tomado medidas para evitar, ¿no?, un colapso del sector financiero, o no tanto un colapso, pero que haya problemas mayores. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos que darnos cuenta que ningún banco colapsa hasta el último día. Es decir, nadie vio venir lo de Silicon Valley Bank ni lo de Signature Bank y probablemente nadie vería venir ahora mismo la caída de otro banco. Por tanto, la calma tensa es porque realmente no sabemos la realidad de los hechos, es decir, lo que hay detrás o los problemas por los que pueden estar pasando determinadas entidades financieras, sobre todo entidades medianas, que en el hipotético caso de una huida clara de depositantes van a huir entidades grandes y eso generaría un efecto dominó, pues la verdad es que bastante problemático. Además también quería preguntarte, Rafa, por Alibaba. Voy a echar un vistazo para ver exactamente cómo se están comportando también las acciones ahora en preapertura. Ayer podíamos conocer que Alibaba se iba a dividir en 6 compañías concretamente y claro, ese hecho pues básicamente hizo pensar también al mercado que detrás de ello pues había dado su visto bueno el gobierno chino, que había tenido en el punto de mira a Alibaba, bueno, intentando al final pues quitarle o no concederle tanto control a una empresa que desde luego pues es todo un gigante tecnológico. Y claro, ayer llegó a repuntar hasta un 15%, llegué a ver en algunas ocasiones. No sé hoy qué es lo que se puede esperar de Alibaba. ¿Puede que estemos ante alguna corrección después de ese subidón que hemos visto? ¿O crees que esto es solo el principio del regreso de Alibaba a ser una acción que, bueno, pues va en subida libre prácticamente? Hombre, yo creo que después de una subida de un 15% tiene sentido que corrija, porque claro, obviamente los inversores cortoplacistas, los stock pickers, obviamente en cuanto ganan un 15% deshacen posiciones, ¿no? Pero el telón de fondo todo apunta a que probablemente las acciones de Alibaba se ganen valor de una manera bastante significativa, por la sencilla razón de que normalmente en un conglomerado, digamos que por partes siempre tiene más valor que en conjunto. Entonces probablemente estas 6 compañías en las que se dividirá Alibaba, pues valen más que el conjunto de las mismas. Por tanto, tiene sentido que las acciones de Alibaba pues suban en bolsa de una manera importante, sí. Luego tenemos el caso de UBS y de Credit Suisse que sigue coleando. UBS que ahora, pues bueno, ha llamado a un viejo amigo para poder navegar la compra de Credit Suisse y quería preguntarte un poco cómo valoras ese movimiento de UBS de dejar a un lado, dejar al margen al consejero delegado que estaba ahora mismo entre 2020 y 2023, es decir, hasta ahora ha estado Ralph Hammers y claro, ahora viene pues Sergio Ermotti, que es el que fuera consejero delegado del banco, pero también entre 2011 y 2020. ¿Crees que es una buena decisión tomada por UBS? Yo creo que es una buena decisión. Ha quedado muy claro, digamos que es dejar muy claro que no estamos hablando de una fusión, estamos hablando de una clara absorción. Es decir, aquí no se están fusionando entre pares UBS y Credit Suisse, sino que UBS ha tenido que comprar, es más, la han obligado realmente a comprar Credit Suisse y obviamente, bueno, pues va a poner sus reglas, sus márgenes, sus límites y obviamente y va a pilotar esta fusión, obviamente, una persona de su absoluta confianza y yo creo que es un botón de muestra de que realmente son ellos los que dirigen la operación y no van a dejarse influenciar por algún directivo que, bueno, pues que quiera, digamos que barrer hacia su lado, claro. Bueno, y luego, por cierto, también, Rafa, quería preguntarte por uno de los datos macroeconómicos de esta jornada, datos de solicitudes de hipotecas que hemos conocido y que, bueno, pues en este caso han aumentado un poquitito en la última semana, son datos de la Mortgage Bankers Association, 2,9% es lo que han subido, pero también es cierto que ha bajado un poquito la tasa de interés hipotecario de esas hipotecas a 30 años a tipo fijo, que son las más populares allí en Estados Unidos. ¿Qué mensaje nos puede estar dando este dato de que hayan aumentado las hipotecas allí? Bueno, pues el mensaje es que se siguen buscando hipotecas, ¿no? Lo que pasa es que, obviamente,
va a estar muy de la mano de qué pasa con los tipos hipotecarios. Es cierto que en las últimas jornadas ha bajado algo el tipo hipotecario, pero digamos que tengamos siempre la espada de Damocles, que no sabemos lo que va a hacer la Reserva Federal en las próximas reuniones. Si todo apunta a que siguen otros 25 puntos máximos en la próxima reunión, pues obviamente probablemente el tipo hipotecario subirá y por tanto se revertirá esta mejora. Por tanto, yo lo tomaría un poquito con calma, porque probablemente todavía veamos subidas de tipos de interés en Estados Unidos. Bueno, y por último ya quería preguntarte también, Rafa, por el dato de inflación que vamos a tener esta semana, dato de inflación PCE en Estados Unidos. Por cierto, también conoceremos el dato del PIB de Estados Unidos también, pero claro, imagino que el dato de inflación puede que mueva más los mercados, ¿no? Que es lo que realmente los mercados han estado poniendo en el foco en los últimos meses, porque es lo que hace que la Reserva Federal se mueva en una dirección o en otra. ¿Qué eso puede esperar del dato de inflación PCE? Porque sí que es cierto que además la última vez que conocimos este dato, esto fue una de las cosas que hizo cambiar a Jerome Powell la idea de la desinflación, evitar o eliminar ese concepto de su discurso para pasar a ser un poquito más agresivo. Así que, ¿qué se espera de este dato de inflación PCE del viernes? Yo espero que el dato de inflación sea relativamente positivo, es decir, que la mejora de la economía, bueno, pues no está generando tanta tensión económica y por tanto entiendo que probablemente el dato sea positivo. De todas maneras, también tenemos que darnos cuenta que parte de la presión que tenía la Reserva Federal de subir tipos de interés para digamos, doblegar la inflación, el anuncio que ha hecho con el rescate de bancos y la situación que ha sucedido en Estados Unidos, le ha ayudado en el sentido de que han bajado la rentabilidad de los bonos únicamente por este mensaje, sin tener que subir, por tanto, los tipos de interés. Por tanto, considero que el dato será relativamente positivo y esto puede que sea un buen indicador de que la economía, bueno, pues es lo suficientemente resiliente para soportar. Si bien sigo considerando que Estados Unidos acabará cayendo este año en recesión. Bueno, pues veremos finalmente si acaba o no en recesión Estados Unidos. Rafael Ojeda, analista macro global de Fortress Fancy Cap, muchas gracias como siempre y que pases muy buena tarde.